¿Están estudiantes? Bien, ahora el tema que vamos a trabajar el día de hoy es géneros y especies literarias. ¿Sí? Bien, en su hoja en su ficha de aprendizaje tienen lo que es género épico, género lírico, género dramático, género narrativo, género expositivo didáctico y por último las especies literarias. ¿Sí? Entonces les voy a dar una parte de lo que es el género épico, ¿sí? Es uno de los géneros literarios más importantes de la historia. Ya que sin duda se trata de uno de los primeros géneros que se usaron y se consideran que Homero fue el padre y precursor del mismo. Este género se caracteriza por ser un texto en el verso que narra las hazañas y aventuras de un héroe, que puede ser histórico o mitológico, siempre en un entorno bélico. Por ejemplo, tenemos también la Ilíada, la Odisea, son dos de las primeras obras épicas de nuestra historia, pero hay muchas más. Bien, entonces, antes de empezar a hablar sobre las características del género épico, es muy importante dejar claro qué es. Se trata de un género literario que ha sido considerado como el más antiguo, y es que ya en la antigua Grecia nos encontramos con importantísimas obras épicas que marcaron un antes y un después de la historia de la literatura. La etimología de épico proviene del griego epikos, palabra que hace referencia a un tipo de narración en verso, que relataba las hazañas históricas que podían ser reales o formar parte de corpus mitológico griego. Estos hechos estaban protagonizados por un héroe que podía presentarse con poderes o con capacidades sobrehumanas y que representaba el ideal del humano. Su origen hacía en el siglo VII a.C. Es cuando los expertos datan el surgimiento del género épico, ya que fue por aquel entonces cuando apareció el primer texto de este género. Homero, este poeta griego, es considerado como el padre de la épica y creó obras literarias tan inolvidables como la Ilíada y la Odisea. Este género fue evolucionando con el paso de los siglos y en la Edad Media también nos encontramos con una de las obras épicas más importantes de la historia de la literatura, Divina Comedia de Dante Alighieri. Sus principales características tenemos, por ejemplo, dentro del género épico, tenemos, por ejemplo, las hazañas de un héroe, ¿sí? Es un tipo de texto que cuenta con elementos muy propios y que hacen que se pueda distinguir perfectamente de otros géneros literarios, como por ejemplo el género lírico. Aquí también podemos ver, como les decía hace un momento, es uno de los géneros literarios, ¿sí? Las hazañas de un héroe. Uno de los elementos más destacados que es la épica, ¿sí? Sobre un héroe y las hazañas que se logró. Esto también está inspirado en la mitología y en hechos legendarios. Bien, estudiantes, eso es sobre el género épico. Ahora vamos a lo que es los géneros líricos. Eso tiene que ver con la poesía lírica. ¿Sí? En su forma de expresión verbal se usa la palabra para transmitir un sentimiento profundo, una reflexión o un estado del espíritu. Se suele utilizar este término para nombrar canciones, cantos y romances, y no debe entenderse la poesía lírica como sinónimo de la poesía, como género lírico. La palabra lírico surge de la práctica antigua griega, de recitar la poesía acompañando al poeta con instrumentos musicales como la lira, atribuida además al estrato musa de la poesía cantada o recitada
se distingue de la poesía dramática o narrativa, en que se reserva para el ámbito de lo privado, lo amoroso y lo subjetivo. Apunta más a formas sencillas y al uso de métrica y rima. Dado de su interés, se centra en la recreación emocional más que en el logro estético de sus formas. Luego tenemos género dramático, ¿sí? Es aquel que está destinado a ser representado ante un auditorio y que está escrito en forma de diálogo. Por ejemplo, Hamlet, ¿no?, de William Shakespeare, Edipo Rey de Sófocles, La vida es un sueño de Pedro Calderón de la Barca. En este género se tiene sus orígenes en Grecia, se incluyen todas las manifestaciones teatrales de la comedia, la tragedia y el teatro musical. En los textos dramáticos no hay narrador ni descripciones, sino que los episodios se representan por medio de actitudes, gestos, diálogos y monólogos que mantienen los personajes. Por esto, conviven distintos códigos en una misma obra dramática. El verbal, que es la palabra, el no verbal, que es la escenografía, maquillaje, luces, música, iluminación y sonido, y el paraverbal, que es la entonación, pausa y énfasis. Luego tenemos también lo que es género narrativo, que el género narrativo es un tipo de literatura donde el autor hace de un narrador el cual se encarga de redactar la historia, la cual puede ser real o ficticia. Por norma general, se utiliza la prosa para este tipo de literatura. Ahora, el género narrativo también es un género literario en el que se explica historias que pueden ser imaginarias, ¿sí? Narran sucesos o acontecimientos que además forman parte de una historia que desarrolla ajena a los sentimientos que tenga el autor. En una historia que, aunque imaginaria, toma su inspiración a partir de acontecimientos de la vida real, de modo que establece una relación entre imaginación y realidad o experiencia, que aporta un valor especial a la lectura en la formación espiritual de la persona. Sí, luego tenemos lo que es el género expositivo didáctico, ¿sí? Es un conjunto coherente de signos que, codificado en un sistema, forman una unidad de sentido y tienen una intención comunicativa. La didáctica, por su parte, es el área de la pedagogía vinculada al método práctico de la enseñanza. El texto didáctico, por lo tanto, es aquel que tiene como finalidad la enseñanza. Este tipo de texto cuenta con una orientación educativa e intenta plasmar las pautas de las teorías pedagógicas. En un sentido general, la literatura nació con intención didáctica, ya que el origen de la escritura está vinculado al deseo de compilar los saberes que hasta en ese momento se transmitían oralmente de generación en generación. Como género, el texto didáctico tuvo un desarrollo específico posterior a lo clásico, el drama, la lírica y la épica. En el principio, estos textos eran desarrollados en formato de código o crónica y pretendían registrar los hechos históricos y fijar las normas de convivencia entre los pueblos. Poco a poco, el texto didáctico comenzó a apropiarse de otras formas para transmitir los conocimientos, con la inclusión de diálogos y monólogos. A partir de entonces, la didáctica se dividió en diversos subgéneros, como el ensayo, que incluye el enfoque personal del autor, el tratado, donde un tema es analizado de forma exhaustiva, y la oratoria, que busca convencer mediante el lenguaje oral. En la actualidad, la mayor parte de los textos didácticos se utilizan en el ámbito de educación escolar y sirven de apoyo a los contenidos de la enseñanza de los docentes en base a los planes curriculares. Uno de los puntos fundamentales que debe cumplirse a la hora de elaborar un texto didáctico es el equilibrio entre el volumen de información que se
prevea al lector y el incentivo a seguir aprendiendo e investigando que en él se genere. Y por último, que no está acá en el cuadro, ¿sí? Pero tenemos a este otro ladito, si lo ven acá, especies literarias, ¿sí? Ahí tienen las especies literarias, que son las mismas que están en su ficha, ¿sí? Eso sí lo he puesto bien especificado, así que eso es todo, estudiantes, tienen que elaborar su organizador visual, no este que está acá, no sean vivos, este que he puesto acá es un ejemplo, ¿sí? Ustedes tienen que hacer su propio organizador visual y enviármelo, ¿sí? Esa es su actividad de hoy.